Ok, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a todas las empresas, OBBs, desarrolladores, partes interesadas que se han conectado en el webinar el día de hoy. Este es un webinar muy importante y de mucho interés en el cual Cercarbono ha venido trabajando con bastante ahínco y con bastante, digamos, interés, que es todo el tema de los traslapes geográficos, su manejo y las herramientas para su identificación. Quisiera yo que por favor este, comentarles que en este seminario que tenemos el día de hoy va a ser trabajado en español, pero con subtítulos en inglés. Entonces ustedes en la parte de abajo van a poder hacer los captions de los subtítulos que se están dando para poder seguir el webinar. ¿Ok? El objetivo de este seminario, sobre todo, es poder mencionarles a ustedes y poder ilustrar a cada uno de ustedes cómo es el manejo, cómo se debe hacer el manejo de aquellas áreas que se encuentran en traslapos en los proyectos de mitigación de cambio climático. Y dentro de los objetivos específicos que vamos a tener es identificar los roles y responsabilidades en la presentación de la documentación cartográfica de los proyectos y programas de registrados en Cercarbono, de mitigación del cambio climático registrados en Cercarbono. También vamos a tener la participación del Corregistry, donde va a introducir la herramienta que se ha desarrollado, una herramienta de identificación automática de traslapos o de posibles traslapos. La idea con esta herramienta es que pueda identificarse presuntos traslapos que después, bajo un procedimiento que vamos a explicar en el día de hoy, procederemos a confirmación. Luego, también está la descripción y análisis y resolución geográfica de los traslapos identificados. Y por último, presentar una iniciativa de criterios mejorados para la documentación cartográfica en los proyectos y programas de mitigación de cambio climático. Agradezco la participación de todos y agradezco muchísimo todas las preguntas que puedan tener. Aquí hemos puesto un esfuerzo muy grande por parte del equipo técnico, tanto de Cercarbono como de Corregistry, para traer este tema que es de gran interés y de gran importancia y decirles que estamos desarrollando, definiendo, mejorando los procedimientos de tal manera de que un tema tan sensible no se presente en los desarrollos de los proyectos. Entonces, voy a darle la palabra. Vamos a tener una contextualización primero sobre qué son traslapos. Vamos a ver una presentación de Corregistry luego sobre la herramienta y después vamos a hacer cómo va a ser el manejo de los potenciales traslapos de acuerdo a los reglamentos y a la estructura, procedimientos y protocolo de Cercarbono. Y finalmente vamos a hacer unas preguntas y unas respuestas. Entonces le voy a dar la palabra a Catalina Romero, directora técnica de Cercarbono, quien va a dar este contexto de los traslapes geográficos. Muchas gracias y bienvenida, Catalina. Gracias, Alex. Bueno, de forma general vamos a hacer como una especie de resaltar la importancia de la presentación de la cartografía antes de ahondar en lo que es en sí los traslapes geográficos. Esta presentación de la cartografía, pues vamos a esbozar cuáles son los roles y las responsabilidades que tienen a la hora de presentarse. Siguiente, por favor. Como vemos aquí en esta tabla, pues hemos resumido como 6 acciones que consideramos las principales, en donde se muestra pues esa presentación de la cartografía y quiénes son los actores responsables en cada una de estas acciones. Entonces, como vemos aquí, la primera acción identificada, que es la presentación de la cartografía como tal, la responsabilidad de esta presentación corre por parte del titular o del desarrollador.
Aquí es súper importante hacer énfasis en esta situación, dado que se están presentando pues diferentes situaciones en donde se identifican, y como vamos a ver más adelante posteriormente, donde se identifican traslapes. Pues nosotros como programa lo que estamos intentando es dar mayor integridad en el mercado con la implementación de diferentes herramientas para identificar estas áreas en una cartografía como tal que da o que extiende el titular o el desarrollador, pero que está en manos de este desarrollador o este titular que la cartografía sea la correcta, la implementada. Entonces, esa primera acción, como les acabo de decir, la presentación de la cartografía se hace en la etapa de formulación y está a cargo del titular o desarrollador. Luego viene una revisión de la cartografía que en la etapa o en los procesos de validación y de verificación lo realizan los OBBs. Aquí pues ellos se cercioran que realmente las áreas corresponden al proyecto. Actualmente, pues según me han indicado algunos OBBs, pues ellos están teniendo en cuenta diferentes fuentes documentales o fuentes cartográficas para realizar ese análisis, y pues con eso también les están ayudando a brindar sus procesos de auditoría para que pues no hayan problemas posteriores o ajustes posteriores como los que se han identificado. Y por nuestra parte, en Ser Carbono, en la etapa de registro, pues hacemos una revisión en esta cartografía que presenta el titular, que avala el OBB también en cierta forma, y lo que hacemos es revisar utilizando la herramienta de EcoRegistry para ver si se identifican o no traslapes, y luego pues nosotros cerciorarnos de que efectivamente están o no están esos traslapes. Esto lo hacemos, como vamos a decir, más adelante. Otra acción identificada son las solicitudes de cambio sobre la cartografía. Una vez el OBB o Cercarbono ha identificado diferentes hallazgos donde se debe actualizar, donde se debe modificar la cartografía, se envía al titular y al desarrollador las diferentes solicitudes por parte del OBB en los procesos de validación y verificación, para que el titular o para que el desarrollador realice las modificaciones pertinentes. En el caso de Ser Carbono, pues nosotros hacemos estas solicitudes siempre vía la plataforma. Intentamos que sea allí para hacerle o para dar la trazabilidad al proceso y para que no haya ningún inconveniente en cuanto a la retroalimentación que se da de una parte o de la otra. Otra acción que hemos identificado es la incorporación de los cambios sobre la cartografía, pues es una vez que se han identificado estos potenciales cambios por parte del OBB o de Ser Carbono, pues el titular nuevamente tiene que ser la persona responsable de garantizar de que las áreas que cubre que cubre su proyecto sean las que realmente, en las que realmente se va a implementar. Entonces nosotros estamos también trabajando mucho de parte de Ser Carbono con el OEB, estamos haciendo los mayores esfuerzos para que los titulares o los desarrolladores, no, además de que nos presenten esta cartografía, nos muestren evidencia sobre la titularidad o la tenencia de la misma, porque este también es un punto importante. Además de eso, pues también que muestren el criterio de elegibilidad si estas áreas pueden o no ser implementadas en diferentes usos de la tierra, en el caso de proyectos red o en el caso de proyectos de reforestación. De acuerdo con los criterios de elegibilidad que manejamos en nuestro programa, pues esos tienen diferentes condiciones, y de acuerdo a estas condiciones, pues también se especifica claramente dónde se deben implementar uno u otro proyecto. Y por último, pues bueno, la aprobación de los cambios realizados a la cartografía, que sea por parte del OBB y por parte de Ser Carbono en estas tres etapas: en registro, en validación y en verificación. Bueno, y de forma pues ya finalizando, pues aquí también hemos, como les había dicho anteriormente, hemos detectado diferentes ajustes a la cartografía en eventos post certificación. Eso pues ha surgido debido a que antes pues no contábamos con las herramientas que nos permitieran identificar como las áreas donde realmente se implementaban los proyectos, o porque el proyecto como tal no nos habían actualizado las áreas. Entonces estamos teniendo como diferentes situaciones o ajustes post certificación en donde nos ha tocado enviarles solicitudes de cambio a los titulares o a los desarrolladores para que modifiquen, actualicen
la cartografía. Hasta el momento, pues, hemos llevado diferentes procesos, la mayoría se han cumplido a satisfacción. La posición de Cercarbono ha sido como mediador. Nosotros, pues, no hacemos parte en el proceso ni de validación ni verificación, pero sí estamos siempre, si se presentan estas situaciones, por ejemplo, de traslape, actuamos como mediador. ¿Para qué? Para que las partes, ya sea del proyecto, en el que se identifica el traslape, tanto registrado en nuestro programa como en otros programas, puedan establecer comunicación, interactuar y puedan llegar a una solución. Bueno, estamos todavía mejorando estos procesos, todavía tenemos algunos por resolver, pero bueno, también les pedimos, les solicitamos de manera fehaciente a los titulares, a los desarrolladores que nos ayuden con la actualización de su cartografía y que revisen bien el tema de la tenencia de las áreas o titularidad y el tema de la legibilidad. Gracias. A continuación, pues mi compañero pues va a ahondar un poco más sobre el tema de los traslados. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Roberto Piñeros, yo soy consultor de Cercarbono y en compañía de todo el equipo técnico, pues hacemos diferentes actividades relacionadas con la certificación de los proyectos. Dentro de estas, pues se encuentra el análisis de la cartografía. Pues como muy bien lo mencionaba Catalina, el manejo de la cartografía juega un papel muy importante en la certificación de los proyectos, ya que a través de esta cartografía nosotros podemos determinar y visualizar de una forma clara y exacta las áreas geográficas que se encuentran presentes en los diferentes proyectos de mitigación, cambio climático, que están relacionadas con el uso del suelo. Estas áreas, pues debemos entender que pues deben estar presentes en los PDD y que estas áreas también deben estar contempladas en los escenarios de línea base y del proyecto. Adicionalmente, pues estas áreas definen de manera gráfica los límites y pues podemos encontrar dos tipos de límites relacionados con estas áreas, ¿no? El primero de ellos, pues, son los límites geográficos que corresponden a las coordenadas o polígonos geodésicos para delimitar las áreas geográficas que están comprendidas dentro del proyecto. Y por otro lado, pues tenemos los límites temporales que corresponden al periodo de referencia o duración de los proyectos. Es importante mencionar que pues a través de esas áreas y de las cartografías se requiere evaluar si existen posibles traslapes, ¿no? Entonces, para poder entender un poco esos traslapes, pues vamos a hablar inicialmente de qué es un traslape. Entonces, cuando hablamos de un traslape, estamos hablando de la intersección de las áreas que están incluidas en un proyecto de mitigación, cambio climático, registradas en Cercarbono o registradas en otros estándares. Acá podemos observar en esta imagen un ejemplo de que sería un traslape. Como podemos observar, tenemos enmarcado en verde el área de un proyecto, el proyecto 1, y un proyecto 2 que está enmarcado en color gris. Si nosotros observamos estos dos polígonos, estas dos áreas, presentan una intersectación que la hemos ilustrado acá en líneas rojas y que nos están diciendo que existe un traslape en sus áreas, ¿sí? Para obtener una mayor información acerca de este tipo de traslapes, podemos dirigirnos a la sección 6.4 del documento de procedimientos de Cercarbón, el cual pues se encuentra inmerso en nuestra página web. Por otro lado, debemos conocer que existen diferentes tipos de traslapes. Inicialmente hablamos de un traslape temporal y un traslape espacial. Cuando hablamos del traslape temporal, estamos hablando inicialmente es de los momentos en que se registran esos proyectos en nuestra plataforma. Entonces acá observamos un ejemplo de un traslape espacial, donde vemos que el proyecto 1 ha sido registrado en un momento 1 y tiempo después se registra un proyecto 2, en el cual pues vemos que existe ese traslape que será considerado un traslape espacial. Adicionalmente, debemos de entender que los traslapes, teniendo en cuenta los proyectos REDMAS, pueden ser compatibles o no compatibles.
Cuando hablamos de traslapes compatibles con los proyectos RedMás, estamos hablando que puede existir una superposición simultánea de las áreas de manera parcial o total. Pero los proyectos, a pesar de que en su área están traslapados, tienen iniciativas o finalidades diferentes a las de RedMás. Por lo tanto, se consideran que son compatibles. Asimismo, tenemos otros traslapes que son no compatibles. En estos no compatibles, nosotros observamos que la superposición existe a través de las áreas de la actividad red y del periodo de acreditación. Por lo tanto, pues esos dos proyectos no pueden coexistir porque tienen la misma finalidad relacionadas con la mitigación al cambio climático. Dentro de las importancias de hacer esos análisis de traslape, pues tenemos inicialmente la identificación de posibles intersecciones entre las áreas de los diferentes proyectos, la prevención, la detección de doble contabilidad y obviamente garantizar una transparencia en los procesos de certificación de los diferentes proyectos. En estos momentos vamos a dar paso a Alexander, quien nos va a hablar acerca de las herramientas automatizadas para la identificación de posibles traslapes, una herramienta que es generada por EcoRegistry. Alexander. Hola para todos. Mi nombre es Alexander y vengo de parte del equipo de Corregistry. Como Roberto acaba de decir, a presentarles, a mostrarles como un panorama general de la herramienta que se está utilizando en este momento para detectar automáticamente traslapes de proyectos de mitigación. Entonces, comencemos. ¿Puedes pasar, por favor, Roberto? Y comencemos por una presentación, perdón, por una explicación un poquito más técnica de qué es esta herramienta antitraslapes. Entonces, permítanme, les leo estos dos párrafos. La definición de la herramienta nos dice que es una API o una interfaz de programación de aplicaciones para la detección de posibles traslapes espaciales entre proyectos de mitigación del cambio climático. Yo quiero hacer énfasis en este término API porque por encima es una tecnología que permite, digamos, comunicar aplicaciones de diferentes orígenes o naturalezas, aplicaciones web como páginas web, por ejemplo, aplicaciones móviles o aplicaciones de escritorio. Y esto lo menciono porque la herramienta antitraslape, siendo una API, teniendo esta naturaleza, está abierta a implementaciones de múltiples plataformas. Entonces, digamos que esa es la definición como un poquito técnica. Las tecnologías que se utilizan son el lenguaje de programación Python en conjunto con bibliotecas GeoPandas y Selenium. Pasa porfa a la siguiente. Y ya que vimos una definición un poquito más técnica, veamos también por encima cuál es como el objetivo y los resultados o qué nos entrega la herramienta. Entonces, tenemos que el objetivo de la herramienta es informar de posibles traslapes espaciales entre diferentes proyectos de mitigación del cambio climático a los actores involucrados en el proceso de certificación. Actores que Catalina en su introducción nos mencionó. La idea es informarle a esos actores a tiempo de posibles traslapes. Y hago también énfasis en que la herramienta informa o alerta de posibles traslapes y realmente no confirma los traslapes y solamente nos manda una alerta intentando pues que sea a tiempo, ¿cierto? En una etapa temprana del proyecto para llegar pues a solucionarlo en el momento adecuado. Ese es como el objetivo de la herramienta y lo que nos genera esta herramienta son dos cosas. Por un lado, un PDF con el resultado de todo el análisis antitraslape de un proyecto en particular. Ahorita más adelante les muestro cómo se ve ese PDF. Y por otro lado, nos va a entregar unos archivos que son unos KMLs que intentamos estandarizar y que van a representar o la cartografía de un proyecto o los traslapes de un proyecto en particular. Estos traslapes pueden ser con proyectos de un mismo estándar o de diferentes estándares, ¿cierto? Claro, si nos ponemos a pensar en cómo la herramienta puede hacer estas comparaciones entre múltiples proyectos de múltiples plataformas, pues vamos a ver que lo que necesitamos es una base de datos amplia, ¿cierto? Pasa porfa a la siguiente diapositiva y vamos a ver que van a ver
Bueno, esta diapositiva, no sé por qué se está viendo como en blanco, pero digamos que vamos a necesitar una base de datos para la herramienta antitraslapes, y vamos a tener dos fuentes de información, ¿cierto? Por un lado, imaginemos que lo que está a la izquierda, que dice plataformas de registro, tiene una flecha que se dirige hacia la imagen del centro, que indica que las plataformas de registro se pueden vincular a la herramienta antitraslapes y mandar de manera automática la información de los proyectos con sus metadatos y todo lo relacionado a un proyecto, ¿cierto? Esta es la primera fuente de información para alimentar esta base de datos. La segunda es en casos donde las plataformas de registro no están vinculadas directamente con la herramienta antitraslape. Y en estos casos lo que hacemos es utilizar una herramienta que se llaman web scrapers, que son como unos robotcitos, ¿cierto? Es un algoritmo que va a un navegador y sigue unos pasos que se le establezcan, y lo que nosotros hacemos con ellos es ir a las plataformas de registro, proyecto por proyecto, y tomamos la información pública relacionada con cartografías y la mandamos a nuestra base de datos. Entonces, esta es la manera en que estamos alimentando esta base de datos. El objetivo, claro, es tener todas las cartografías posibles. Y una cosa importante es que no solamente se tienen cartografías de proyectos de mitigación, sino también de áreas protegidas, perdón, de diferentes países del mundo. Entonces, listo, ahora que ya sabemos cómo se alimenta, que hay dos formas de alimentar esta herramienta, pasemos por favor a la siguiente diapositiva y les voy a mostrar como por encima cuáles son los pasos que consideramos que hay que seguir para entender el funcionamiento y qué es lo que hace la herramienta, digamos que desde el punto de vista de los actores involucrados, ¿cierto? Me refiero con esto a los estándares, a los desarrolladores del proyecto, a los dueños, pues, o a los organismos de validación y verificación. Entonces, el primer paso, ¿cierto? El primer paso es, perdón, el primer paso es, en la es llamado vinculación, que es cuando la plataforma de registro, pues como dice el paso, se vincula a la herramienta, ¿cierto? Perdón, se están haciendo como algunas preguntas, entonces no sé si las queremos responder en este momento o si al final. Al Termina tu final, presentación y cuando termines, sí. Listo, muchísimas gracias. Entonces, listo, este primer paso es cuando la plataforma de registro se vincula o se conecta con la herramienta antitraslapes y se le da acceso a las funcionalidades que ofrece la misma, ¿cierto? El segundo paso, una vez que la plataforma ya tiene acceso, el segundo paso la llamamos envío de datos, que es cuando la plataforma de registro prepara sus datos, ¿cierto? Con datos me refiero a los metadatos de un proyecto de mitigación, metadatos como a qué estándar pertenece, cuáles son sus OBBs, quién es su titular o desarrollador, y por supuesto hay que adjuntar la cartografía de este proyecto de mitigación. Entonces, una vez que la plataforma prepara los datos de cada uno de los proyectos, estos se envían a la herramienta antitraslapes, ¿cierto? Y quedan almacenados en esta base de datos. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva para que miremos el último paso, el tercero, que es cuando la plataforma ya envió los datos de sus proyectos, ahora puede hacer uso de algunas funciones que ofrece la herramienta. Estas funciones, recordemos que lo que nos entrega la herramienta son dos cosas, un PDF y KMLs. Estos KMLs, perdón, que se me olvidó cómo explicarlo, son archivos, es el formato de archivos que utiliza Google Maps o Google Earth para representar archivos de georreferenciación, ¿cierto? Entonces, recordemos que queremos obtener PDFs con los análisis de antitraslape o KMLs de un proyecto o de sus traslapes. Entonces, en este tercer paso, la plataforma o los estándares o los OBBs o quien quiera, pues, a quien se le otorgue como el acceso, va a poder, por un lado, vemos aquí las funciones a la derecha, por un lado, solicitar análisis antitraslape para un proyecto en particular, va a poder también descargar PDFs con estos reportes, va a poder descargar el KML del proyecto y el KML también de sus traslapes, y por último también puede automatizar envíos de correos con estos reportes, ¿cierto? Eso es importante porque la herramienta permite que la plataforma o el estándar sea flexible con
con los momentos en los que se hacen solicitudes a esta herramienta o los momentos en los que se solicitan funciones en particular, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una etapa de registro o de formulación, se pueden solicitar enviar correos con estos reportes por ejemplo, los organismos de validación y verificación para que a tiempo puedan actuar. Pasemos ahora, por favor, a la siguiente diapositiva y vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo, suponiendo que tenemos un proyecto que tiene esta cartografía, la de la izquierda y de la derecha, pero vamos a hacer énfasis solamente en la imagen de la derecha. Supongamos entonces que nosotros creamos nuestro proyecto, lo registramos o sea, la plataforma lo registra por nosotros en la herramienta antitraslapes y visualmente pues tenemos estas dos áreas que vemos a la derecha, que están en amarillito. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Esta es la zona que vamos a analizar, estas dos áreas son las que vamos a estar analizando. Entonces, pasemos por favor a la siguiente diapositiva y vamos a ver que en el momento en el que nosotros registramos nuestro proyecto en la herramienta antitraslape, recordemos que podemos acceder a un PDF con un análisis antitraslape, ¿cierto? Este PDF se ve como el que vemos en pantalla, nos da información como por ejemplo el título del proyecto, a qué plataforma pertenece, cuál es su ID, y nos dice aquí donde dice información general cuál es el área total del traslape y cuál es el área total intersectada de ese proyecto, ¿cierto? Más abajito nos empieza a listar como las intersecciones, cada una de las intersecciones, con qué proyectos y de qué plataforma y en cuántas áreas es que hay traslape con otras plataformas. Entonces, en este ejemplo que estamos haciendo de las áreas que vimos ahorita, las amarillitas, vamos a tener 5 intersecciones, ¿cierto? Con proyectos de Berra, de ColSX, de Biocarbon, de CoRegistry. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva para que ahora veamos una cosa. Esto es una visualización en QGIS, que se me había olvidado pues mencionarles. Esto es el KML, esta es la visualización del KML del traslape como tal. Esta lo vamos a mantener en color rojo, ¿cierto? Y lo vamos a mantener como con una cuadrícula para indicar que son las áreas traslapadas del proyecto. Pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a visualizar el área del proyecto que está en amarillo y el traslape, y los traslapes que están en rojo. Entonces, digamos que en esta diapositiva lo que podemos ver es las zonas del proyecto que tienen traslape y las que no tienen. Recordemos, las que tienen son las que están en rojo y con cuadrícula. Entonces vemos que, por ejemplo, el área de la derecha tiene bastante zona en amarillo solamente, pero tiene una parte con cuadrícula roja, que esa parte pues tendrá intersección con algún proyecto de los que vimos en el PDF, ¿cierto? Pasemos a la siguiente y vamos a hacer un análisis de estas dos intersecciones que estamos viendo en pantalla. Una con un proyecto de Berra, con el 1566, y otra con un proyecto de Biocarbon, que es más o menos con ID 14. Pasemos entonces y comencemos a hacer un análisis ahí visual del traslape con el proyecto de Biocarbon. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Vamos a ver que el proyecto de Biocarbon se va a ver en color morado, ¿cierto? Pues vemos que seguimos teniendo nuestro proyecto en amarillo, nuestros traslapes en rojo, y aquí confirmamos que, por ejemplo, en el área amarilla de la izquierda, en la zona superior, donde hay una zona con cuadrícula, pues justamente esa zona corresponde a un traslape con este proyecto de Biocarbon, ¿cierto? Pasemos a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a ver el traslape con un proyecto de Berra, que vemos que es gigantesco, ¿cierto? Y que pintado en verde, vemos también pues aquí ya podemos visualizar realmente como con qué proyecto en particular es que se están dando los traslapes y en qué zonas en específico. Entonces, digamos que esto es lo que nos puede proporcionar la herramienta antitraslape. Recordemos que fue, por un lado, el PDF, ¿cierto? Y por otro lado, los KMLs, tanto del proyecto, de nuestro proyecto, como de los traslapes, ¿cierto? Pasemos a la última diapositiva y vamos a ver pues que realmente desde estas herramientas como QGIS o ArcGIS vamos a poder ver la tabla de atributos de estos KMLs. En el caso del KML del proyecto vamos a ver información como por ejemplo cada una de las áreas, recordemos que habían 3, de qué proyecto es, a qué plataforma pertenece, de qué países y de cuánto es cada una de las áreas. Y en el KML de los traslapes vamos a tener con qué proyecto y de qué plataforma fue cada uno de los traslapes y de cuánto es el área de ese traslape. Y listo, esta es la presentación pues de la herramienta antitraslapes.
Entonces yo creo que le vuelvo a dar la palabra a Roberto. Vale, muchas gracias, Alexander. Entonces, continuando con la presentación, pues después de que a través de la herramienta que ha diseñado CoreRegistry, pues se generan alertas, el cual pues se utilizan como informes preliminares para nosotros poder comenzar a hacer la gestión de posibles traslapes geográficos que son identificados en Ser Carbono. Nosotros, dentro de nuestra normativa, hemos generado 5 pasos pues, para poder generar una notificación viable, ¿cierto? Y es apta de las posibles traslapes, si existen, ¿no? Entonces, dentro de esos 5 pasos, pues tenemos el primer paso, que Alexander ya nos lo mostró, el cual es pues generar ese reporte, ese informe preliminar, generar la alerta de que existe un traslape con algún proyecto que se encuentra vinculado o que está siendo vinculado al estándar. El segundo paso, pues, es la recopilación de toda la cartografía de los proyectos con posibles traslapes, ¿no? Acá, pues, cabe mencionar, Alexander nos hablaba de los KMLs, que, pues, como él muy bien lo mencionó, son archivos que son generados por diferentes herramientas de Google. Sin embargo, pues, existen otros tipos de archivos que consignan también esa cartografía, ¿no? Entonces, tenemos los KMZ que también son generados por Google y también los Sci-Fi que son generados a través de diferentes herramientas tipo GIS, ¿no? Entonces, en este paso, lo que nosotros hacemos es, después de identificar cuáles son esos proyectos que posiblemente tienen traslape, descargar las cartografías de cada uno de ellos para comenzar a realizar una homogenización de esas cartografías. Como muy bien sabemos nosotros, las cartografías se pueden presentar en 2 sistemas de coordenadas, las coordenadas geográficas y las coordenadas planas. Para el caso de Ser Carbono, nosotros hemos estandarizado en estos momentos, estamos en el proceso de estandarizar los protocolos para que toda nuestra cartografía esté dada o mediada por coordenadas planas, ¿cierto? Ahorita hablamos un poco de este tema que está relacionado con normativas a nivel nacional que son emitidas por el IGAT. Entonces, esta homogenización, que es convertir estas coordenadas geográficas a planas, lo podemos hacer a través de diferentes software tipo GIS. Acá observamos algunos de los que se encuentran en el mercado. Para el caso de nosotros utilizamos el ArcGIS Pro, que el cual, pues, a través de diferentes pasos se puede generar la proyección de las coordenadas geográficas a coordenadas planas. El siguiente paso, pues, es el análisis de las áreas traslapadas. Pues para esto, inicialmente, hacemos una visualización de las cartografías de los diferentes proyectos. Acá, pues, presentamos 2 proyectos. Hay un proyecto 1, el cual, pues, está con contornos rojos y un proyecto 2 que tiene contornos azules. Acá nosotros observamos fácilmente que pues el proyecto 2 está inmerso dentro de las áreas del proyecto 1. Por lo tanto, la comenzamos a caracterizar inicialmente como un proyecto con traslape. Esta parte inicial es fundamental pues, para poder continuar con los siguientes pasos. ¿Por qué razón? Porque en algunas ocasiones esos traslapes pueden ser efectos de borde, me explico. Puede ser que este proyecto esté tocando sutilmente el límite cartográfico de las áreas del siguiente proyecto y se genere una alerta de traslape, ¿no? Sin embargo, pues acá tenemos que tener en cuenta que el levantamiento cartográfico de estas áreas se hacen a través de diferentes herramientas tecnológicas y dependiendo de esas herramientas tecnológicas, pues asimismo será su exactitud. Entonces, muchas veces nos enfrentamos a que esas herramientas pues presentan poca exactitud y pueden generar por así decirlo, posibles traslapes en el cual pues identificamos si corresponden o no corresponden efectivamente a un traslape. Entonces, para este caso, observamos que existe el traslape porque gran parte o parte de esa área está interceptada con el área del otro proyecto.
Después de esto, pues se corrobora estas áreas y pues para corroborar esas áreas, pues hacemos uso a través del software ArcGIS con una herramienta que se llama Intercept. Esta herramienta pues nos permite comparar las áreas que están dentro de la cartografía de los proyectos que nosotros queremos analizar. Entonces, recordemos que habíamos mencionado que el proyecto 1 tenía un contorno rojo, el proyecto 2 un contorno azul, y si ustedes observan, comienza a aparecer acá una parte de uno de los proyectos o una área que está en otra área diferente, ¿cierto? Esa área diferente visualmente nos está diciendo que efectivamente está el traslape, ¿sí? Hay que tener en cuenta que muchas de estas áreas pueden estar, o sea, estar cerrado completamente acá y visualmente considerar que está en traslape, pero de pronto esa zona, ¿cierto? Que se está ahí generando como traslape no pertenece ni a un proyecto traslapado. Entonces, para poder evitar eso, nosotros lo que hacemos es aplicar las diferentes herramientas estadísticas que presenta el software. Para ello, pues, nos vamos a las tablas de atributos de cada uno de los polígonos generados en los proyectos y estimamos inicialmente las áreas que tiene cada uno de estos proyectos. Para eso, pues, utilizamos la herramienta de calcular geometrías, en el cual, pues, configuramos para que estas estén dadas en hectáreas. Acá ya observamos cómo se encuentran las diferentes áreas de los polígonos que están constituyendo esa cartografía que está traslapada. Una vez identificado esto, pues si fuera un solo polígono, pues simplemente pues, se toma esa área, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, estas cartografías están constituidas por muchos polígonos. Por lo tanto, para evitar el error, utilizamos otra herramienta dentro del software, el cual es estadístico, y en el cual pues nos hacen diferentes mediciones, tiene diferentes métricas a nivel estadístico y evaluamos cuál es el área total que está traslapada. Para esta situación, pues nosotros utilizaríamos la sumatoria de todos los polígonos para establecer cuál es el área total que está en traslape. Por último, es el paso de verificación de las áreas traslapadas. Ya hemos verificado que tendríamos, por así decirlo, dos grandes fases de esta verificación del análisis de traslape. Uno es la generación de alertas tempranas, donde utilizamos una herramienta diseñada por EcoRegistry, pero también nosotros verificamos a través de nuestras herramientas GIS que obviamente esté dando ese traslape. Pero pues no quedamos solamente allí, sino que también hacemos una verificación con los PDD, donde las cartografías que hemos analizado correspondan a estas áreas que están presentes en el proyecto. Entonces, una vez verificado que lo que hemos visualizado en la parte cartográfica, en la parte de los software de sistemas de información geográfica, pasamos a generar un informe y una solicitud de cambio a los titulares y a los OBB para poder contrarrestar este efecto o esta situación que se está presentando en las áreas registradas en los proyectos. Una vez terminado esto, pues se hacen diferentes acciones frente a la identificación de los traslapes. La primera de ellas es cuando una situación de traslape se confirma en la validación, en la etapa de validación y verificación. Por lo tanto, lo que allí hacemos es señalar la sección 6.5, donde se encuentra todo el procedimiento que se debe generar a partir de este informe. Y por otro tenemos cuando la situación de traslape se confirma posterior a la certificación de un proyecto. Por lo tanto, allí tenemos que verificar y revisar las secciones 6.5 y 8.7 del protocolo de Cercarbono. Adicionalmente, pues Cercarbono
se está actualizando y en miras de pues, poder generar un proceso más transparente, se han comenzado a generar diferentes procedimientos direccionados a mejorar ese proceso, ¿no? Entonces, inicialmente tenemos la organización y la actualización de toda la cartografía de los proyectos registrados en línea con la herramienta EcoRegistry para tener una mayor precisión de las áreas y por otro lado tenemos unos lineamientos para la presentación de las cartografías para reducir los errores. En este ítem, pues, se está buscando que los proyectos no sean presentados en diferentes formatos. Como les mencioné anteriormente, pues presentábamos formatos KML, KMZ, Shapefile y otros. Entonces, la idea es que los desarrolladores se presenten las cartografías de esto bajo un solo sistema de presentación cartográfica, ¿cierto? Entonces, para este caso, estamos buscando homogenizar que los proyectos comiencen a ser presentados a futuro, generen unas cartografías en Shapefile con unos archivos accesorios que serán dados en estos protocolos para poder reducir esos errores. Y por otro lado, teniendo en cuenta que hemos hablado de sistemas de coordenadas planas, la razón de la que nosotros estamos tomando la dirección, la directriz de comenzar a tomar todas las cartografías en sistemas de coordenadas está mediada por las normativas vigentes en nuestro país, Colombia. Entonces, a partir del 2021, el IGAT publicó una resolución, la resolución 370, donde señala que todos los proyectos de índole público o privado que trabajen con cartografía a nivel nacional deben ser presentados bajo el sistema MAPNA-CIRGAS origen nacional, el cual pues corresponde a estos sistemas de coordenadas planas o proyectadas. Hay que recordar que pues nuestro país pues ha regido siempre bajo MAPNA-CIRGAS. Antes del 2022 pues teníamos diferentes bandas en las cuales pues tendríamos que haber ubicado nuestro proyecto y demás, pero pues se han generado pues diferentes errores, puesto que en esta banda, este central y la de origen Bogotá, puede haber proyectos que estén entre las dos bandas y dificulta el análisis de esas cartografías. Entonces, a partir de ello, pues el IGAD unificó todas estas bandas y las denominó origen nacional. Entonces, a partir de ese origen nacional, lo que hacemos nosotros es proyectar todas nuestras coordenadas de las cartografías que estamos analizando a este sistema de coordenadas de origen nacional para reducir los errores que se pueden llegar a presentar en la cuantificación de las áreas que presentan los proyectos. A nivel internacional, pues Cercarbono está proyectando que el resto de países que se registren en el estándar comiencen a trabajar con coordenadas UTM. Las coordenadas UTM, pues, son coordenadas también planas que obviamente unifican todas las coordenadas a nivel global, teniendo en cuenta las directrices de tener en cuenta los sistemas de coordenadas planas. Lo que buscamos acá es que pues, todos los proyectos se manejen bajo un mismo lenguaje, por así decirlo, que todos los proyectos, sin importar que sean nacionales o internacionales, estén dadas bajo el mismo sistema de coordenadas para reducir confusiones dentro de los análisis que se realizan. A partir de este momento, pues comenzamos la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para poderla responder en estos momentos. Sí, hay preguntas que se han hecho en el chat y veo que Jorge ha estado contestando. No sé si quedan dudas, pero también vi que han levantado la mano y Cata me corrige si Paulo Hernández también había pedido la palabra de primeras cuando se abriera la sesión. Sí, sí, otorgársela a Pablo y ahí de forma Sí, organizada a los demás. ¿Sí? listo. Entonces, Paulo, si quieres, adelante. Gracias, Ana. Gracias, Catalina. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto, no. Eh,
Yo veo muchas cosas bacanas, obviamente felicitaciones pues por la herramienta, por la aplicación de la tecnología. Creo que esto finalmente es lo que caracteriza a tanto a Ser Carbono como a EcoRegistry. Creo que son empresas líderes en este tema. Desde mi punto de vista, creo que tienen herramientas muy superiores a las que pueden tener incluso programas de certificación y de registro internacionales. Esa es la razón por la cual nuestra empresa tiene creo que el 99% de los proyectos desarrollados. Seguramente acá muchos nos conocen. Forestry Consulting Group es una empresa que lleva el liderazgo en el tema de los proyectos de reforestación. Nosotros solamente hacemos proyectos de reforestación. Y el tema de traslapes, yo creo que es bien conocido desde el ámbito técnico por todos los que estamos acá, ¿cierto? Y las herramientas que muestran ustedes, obviamente facilitan la detección, ¿cierto? Entonces, yo creo que si acá hay desarrolladores de proyectos o personas que tengan los proyectos en su plataforma, claramente pueden estar pasando por una situación de traslapos, ¿cierto? Ya el tema de los traslapos incluso no es un tema solamente inherente a los proyectos red, no es un tema inherente al desgobierno que puede existir, digamos, en algunas zonas donde se desarrollan estos proyectos, sino que ya es inherente a la propiedad privada de algunas empresas reforestadoras, ¿cierto? Acá hay algo muy delicado y es que, claro, yo puedo tener un traslape por un insumo del IDEAM, ¿cierto? Porque pues finalmente entendemos que hay escalas malas, entendemos que hay escalas más buenas, entendemos que hay proyectos que hacen las cosas, digamos, con un mayor detalle, eh, pero claramente hay verdades irrefutables. Cuando tú tienes una ortofoto que cumpla con todos los criterios, no deberían haber traslapes que fueron, digamos, los que más se vieron en este caso, ver que eran traslapes como de intersecciones, ¿cierto? Porque finalmente las intersecciones se dan por las resoluciones de los insumos utilizados, pero claramente quien tenga el mayor insumo y que tenga porque estos son verdades absolutas, o sea, una frontera entre una plantación forestal que se vea con un dron y que pueda demostrar su uso histórico, digamos que tenga un traslape con un pedacito de bosque, creo que se resuelve fácilmente, ¿cierto? Son tipos de traslapes que no tienen problemas. Más grave aún, veo yo, es el traslape a la invasión de la propiedad privada, ¿cierto? Cuando un propietario de proyecto eh, invade los derechos de propiedad, digamos, de otras personas. Y acá es lo delicado que la herramienta no va a detectar. ¿Por qué? Porque ustedes solo pueden cruzar las áreas de las empresas o proyectos que existan, ¿cierto? Entonces, en la medida de que una empresa, por ejemplo, no se dé cuenta de que le metieron un área de bosque, porque está pasando, se los digo, no estoy hablando como un caso hipotético, es un caso real que nosotros tenemos. Eh, Hay empresas que cogen y meten, como dicen, como si fuera la frontera, todo lo que ven de acá para allá es mío, ¿cierto? Y finalmente la herramienta no tiene la capacidad de dimensionar eso. Y ahí es donde yo veo mucha herramienta, mucha tecnología, pero con todo respeto y con la mayor sentido crítico constructivo, no veo procesos, ¿cierto? Y lo estamos viviendo. O sea, yo veo una posición muy pasiva de Ser Carbono, ¿cierto? Aquí EcoRegistry es un prestador de servicios que genera la herramienta. Ser Carbono es la empresa certificadora, ¿cierto? Por ende, tiene profesionales y por ende tiene criterios para poder evaluar las verdades que cada una de las personas que presentan los traslapes se dan, ¿cierto? No está bien que Ser Carbono diga y que envíe la discusión hacia los privados, ¿cierto? Porque pues finalmente si yo tengo un traslape con una persona, pues yo probablemente no tenga ningún negocio con él y no tengo ningún tipo de interacción. Son ustedes los que deberían dar los mecanismos, los lineamientos, la evaluación. Es como si yo voy a un juzgado, obviamente pues ustedes no son un juez, pero sí son tal vez una oficina, analogía, digamos, de instrumentos públicos, pero es como si el juez me dijera, no, resuelvan entre ustedes. Y eso es lo que está pasando, ¿cierto? Realmente eso es lo que está pasando con los proyectos. Entonces, en un traslape, Ser Carbono toma la posición como, no, yo no hago nada. Y eso sí es delicado, ¿cierto? A mí sí me parece pues que ustedes como entidades certificadoras
sí deberían tener una evaluación de lo que está pasando, ¿cierto? Porque finalmente las empresas presentan sus evidencias, ¿cierto? Presentan sus derechos de propiedad, digamos, de la tierra donde otros están tratando de invadir y desarrollar sin ningún tipo de consentimiento jurídico, ¿cierto? Aquí ya hay insumos muy probatorios. Entonces, el problema de los traslapes no puede quedar solo en una aplicación de herramientas, que vuelvo y lo digo, los felicito y muy teso y todo lo demás, pero eso es detectar el problema sin ninguna solución. Y la solución no tenemos por qué darla, digamos, los desarrolladores de proyectos. Pues para eso finalmente se crearon estos instrumentos de certificación. Y aquí también hago un llamado a los OBBs, porque claramente los OBBs son también un actor importante. Y como todo esto, pues se habla de procedimiento, de que hay unos numerales en el procedimiento, pero finalmente hay como un hueco porque claro, los traslapes salen antes de que inclusive el proyecto se valide. Entonces el OBB ni siquiera puede actuar porque actúa ser carbono de alguna manera bloqueando y limitando el derecho a la validación de un proyecto que tenga traslape. Entonces, no hay claridad sobre qué solicitudes, cómo se va a manejar. Finalmente, esto es un problema que no es un problema muy grave, muy grave, muy grave. Como lo repito, puede ser de escalas, pero ya hay temas de propiedad privada y que finalmente en la región amazónica, pues sí, son áreas grandes y se evidencian, pero acá el problema en la región andina es mucho más grave porque en el caso específico de nosotros tenemos un proyecto que se traslapa con cultivos de aguacate, ¿cierto? O sea, ¿cómo un proyecto red va a meter cultivos de aguacate como si fueran proyectos red, ¿cierto? Y la posición de Ser Carbono es, no, estamos esperando que el proyecto responda. Pues no, no venga, es que un cultivo de aguacate no es un proyecto red, eso lo sabe usted como profesional, lo sabe el OBB como validador y ahí no hay discusión alguna. Ahí debería haber una posición es decirle al otro proyecto que lo retire porque pues finalmente la pasividad también no es un mecanismo que resuelva este tipo de situaciones, porque estos no son conflictos, son discusiones técnicas, pero la pasividad no lleva a nada, la pasividad no lleva a nada. Yo llevo 4 meses pidiéndole a Hacer Carbón una respuesta de un traslape con un proyecto red y que me tiene en este momento o que tiene jodido un proyecto de aguacate. Y entonces Ser Carbono dice, no, resuelvan entre ustedes. Y pero ¿por qué si usted está viendo que es un cultivo de aguacate y el mismo bebé, y Conteg en este caso también conoce esta situación, y se le muestran las evidencias claras, contundentes e irrefutables, que es un cultivo de aguacate, ¿cierto? Como un cultivo de aguacate queda duda de que es un proyecto red, ¿cierto? Eso pues no hay ninguna justificación desde lo técnico para hacerlo, ¿cierto? Y no es un cultivo de aguacate de que el problema se pueda dar por escala mínima cartografiable. Pablo, Estoy terminando, Alex, ya Pablo, voy a terminar, qué pena. no, qué pena que te interrumpa, es que queremos darle también, te vamos a contestar las inquietudes, pero queremos darle espacio también Vale, a los demás que puedan tener listo. otras Entonces, inquietudes. Entonces, qué pena interrumpirte, pero para darle la oportunidad a los demás que termino también diciendo que podamos solventar. finalmente la Dale. posición de Ser Carbono no está resolviendo nada, absolutamente nada, y que son ustedes los responsables de que proyectos que les eleven consultas a ustedes no se respondan en los tiempos adecuados y que finalmente con las herramientas tan buenas que tienen no hagan nada. Muchas gracias. Súper, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Le voy a dar primero la palabra a Catalina y yo también tengo unas observaciones al respecto. Sí, bueno, Pablo, muy bien, muchas gracias por las observaciones, por lo que has esbozado, pero bueno, no es por, pues aquí como quitarnos la responsabilidad de lo que has dicho, porque pues en cierta forma, pues nosotros tenemos parte del rol dentro del proceso de certificación, pero si te das cuenta, estamos en la última parte del ciclo de proyecto, en certificación, y aún así estamos siendo proactivos interactuando en fases iniciales como la que mencionamos inicialmente en registro, donde hacemos como esa revisión inicial de estas áreas, ¿cierto? Nosotros veníamos a ciegas prácticamente hasta que se desarrolló la herramienta de Corregistry, hasta que nosotros tenemos en nuestro equipo ya un equipo técnico cualificado para la revisión de esas áreas. Entonces, hasta ahorita el problema de lo que tú acabas de decir, el gran problema de identificar estas áreas, lo estamos solucionando. Ya lo que tú comentas de que no hemos sido pasivos, no, nosotros hemos realizado diferentes procesos que no se conocen porque hay procesos que también está en la parte privada, o sea, que se manejan de forma confidencial. ¿Por qué? Porque pues hay
cosas que tenemos que actuar de forma pues confidencial con los proyectos y sí, hay proyectos que nos han demorado en responder, pero nosotros no podemos ejercer más allá de lo que podemos en nuestro rol desempeñar. ¿Por qué? Porque ya eso obedece a otro campo, a un campo legal y como lo resaltamos nosotros estamos revisando ahorita que el criterio de elegibilidad se cumpla como tú lo acabas de decir, que no sean áreas de bosque y que no sean áreas de plantaciones comerciales, que se cumpla también el tema de la tenencia de esas áreas, porque hay otro caso súper importante que está pasando acá, que por ejemplo cuando se trabaja con comunidades, ellos están firmando acuerdos con desarrolladores, con 2 o 3 desarrolladores en sus mismas áreas. Entonces, en cierta forma los desarrolladores quedan como, bueno, ¿qué hacemos si a nosotros también nos están engañando desde los mismos titulares de las áreas? Entonces, esto va más allá, que vamos a intentar resolverlo poco a poco, pero como te decía, el proceso de la identificación de las áreas de Tralapi con tu proyecto y con otros proyectos, ya venimos tomando acciones, ya viene en proceso hace más de 4 meses, como tú lo dices, pero también vamos a tomar más acciones rápidas en ese sentido para no perjudicar. Y tú acabas de registrar hace poquito un proyecto, le hemos dado como la celeridad porque el proyecto todavía no había sido ni siquiera registrado, estaba medio inscrito, pero aún así le dimos la celeridad. Entonces, de nuestra parte, trabajamos en ese sentido, vamos a seguir trabajando con la integridad que sabemos hacerlo y ayudándonos y apoyándonos con los OBBs, porque también los OBBs están incluyendo todas estas herramientas e imagino que también lo han hecho a la par como nosotros lo estamos haciendo, pero ellos también desconocían estas fuentes documentales de las cuales poder ellos reposar o poder como comparar lo que le presenta uno y le presenta al otro. Es que es el problema. El problema aquí es de quién realmente dice la verdad. Entonces, el que dice la verdad es el que tiene la titularidad, pero si el titular demuestra su titularidad en uno y en otro desarrollador, pues ahí es complicado, ¿sí ves? Es más complicado, pero en el caso que tú estás exponiendo, pues es diferente, ¿no? Porque los titulares no corresponden ahí y ahí hay que resolver de otra forma. Gracias. Gracias, Catalina. Yo quisiera resaltar algo, Pablo, y muchas gracias por tu comentario, pero sí no comparto el hecho de que Sercarbono sea pasivo ante estas situaciones. Y yo sí quiero ser muy enfático en eso. Todo este desarrollo tecnológico no demuestra todo lo contrario a una pasividad, porque si algo necesitamos nosotros para la toma de decisiones son datos fiables. Nosotros no podemos tomar decisiones basadas en inferencias, en lo que diga una parte, sino que tenemos que nosotros montar toda la información necesaria como para tomar las decisiones del caso. Ahora bien, como bien lo dijo Catalina, nosotros nos estamos adelantando. Y aún así, desde la misma etapa, antes de la validación y antes de la aprobación de la etapa de validación, Sercarbono está tomando determinaciones al respecto. En tu caso específico, obviamente hay que hacer todo el debido proceso y hay que darle, y nosotros, pues a través de todo el tema de mecanismos de solicitud de cambios y de modificaciones, estamos requiriendo a los diferentes proyectos donde se presenten esas situaciones a que aclaren y a que justifiquen o que en dado caso a que excluyan las áreas que se están presentando para poder resolver pues, estos problemas. ¿Que toma tiempo? Sí, toma algún tiempo. Tratamos de, eso sí, minimizar los tiempos que se tome, pero sí Sercarbono está desarrollando pasos. Esto, precisamente este seminario es una muestra de ello. Nos estamos preparando, además fortaleciendo técnicamente para que las decisiones sean basadas en ciencia, basadas en datos, y que todos puedan tener la tranquilidad de que el estándar precisamente ayuda en todos esos procesos. No sé si quieren pasamos pues a las siguientes preguntas. Veo que Julián tenía la mano levantada desde hace mucho tiempo también. Em, Hola, sí, buenos días. Soy Julián Jiménez y tengo un par de consultas un poco más técnicas. Digamos, desde la parte de Corregistry con el algoritmo,
cuando estuve trabajando ahí, digamos que colaboré un poco en el desarrollo. El, Mi pregunta es, ¿cómo garantizan el flujo? Porque vi que utilizan, digamos, herramientas de web scraping, el flujo de la información cartográfica centradas en una sola aplicación. Y la otra pregunta es, ¿cómo ponen, es decir, está estandarizado para cierto tipo de coordenadas geográficas? No sé si ya esta herramienta tiene el estándar ya de por sí para poder uno ingresar el proyecto y que, digamos, no haya ese conflicto en cuanto a coordenadas planas, porque eso se presta a que, por ejemplo, en la herramienta del Renare ya se ha tenido muchos problemas con que es difícil saber en qué coordenadas está, digamos, la plataforma para garantizar de que no haya un traslape, porque virtualmente en mis cálculos que hago yo, ya sea desde programación o desde software, no tengo registros de traslape, pero ha habido ocasiones en que eso puede marcar hasta 1 hectárea y en realidad son por temas de coordenadas. Entonces ya sí me gustaría tener claro eso desde un principio para que no haya esos problemas. Y eso también se presta a que no se pueda ingresar el proyecto, simplemente por ese error. Gracias, Julián. No sé si aquí nos puede apoyar Alexander, pero bueno, desde la herramienta de Coregistry se están haciendo ajustes, modificaciones para que esa cartografía sea resuelta en coordenadas planas. Por eso nosotros estamos haciendo ese doble análisis, primero lo que genera la herramienta y después Ser Carbono lo que hace es coger y homogenizarla. O sea, hacemos como que la identificación, el análisis y realmente si existe o no el traslapo se evidencia. Entonces, no sé si ya les quiera complementar ahí respecto a la herramienta de Ecoregistry, si han habido mejoras en ese sentido. Y bueno, Sí, Catalina, perdón que hable desde esta cuenta, pero pues, el computador mío no quiere como conectarse a internet otra vez. Con la primera pregunta que hizo Julián, sí quiero mencionar algo sobre el flujo de los archivos, ¿cierto? Eh, Tengo como dos cosas ahí por decir, porque no entiendo muy bien a qué te refieres con el flujo de esas cartografías, pero entonces lo que se hace, ¿cierto? Desde el lado del web scraping es que en la plataforma se tienen relacionados las plataformas, ¿cierto? Con los proyectos y con los KMLs, o sea, y con los archivos de georreferenciación. Entonces el web scraping se realiza, ¿cierto? Digamos, una vez por mes y una vez que finaliza pues la ejecución de cada una del web scraping en cada una de las plataformas, esa información va y se actualiza en la base de datos y queda actualizada y relacionada completamente con su proyecto de origen y con su plataforma. Em, y con lo que dijo Catalina, que es respecto a la segunda pregunta, perdón, a la segunda pregunta de Julián, sí se está intentando trabajar en estandarizar, en buscar como el mejor estándar, ¿cierto? Para presentar las cartografías. En este momento se está utilizando eh, la convención EPSG 4326, pero con ayuda de Roberto estamos intentando definir cuál es la mejor convención. Entonces se está trabajando pues en eso en este momento. No sé si esa era pues como, eh, o sea, si respondimos pues como a lo que te La referías, Julián. 4326 del estándar, no, creo que no son coordenadas planas, entonces creo que no se podrían hacer cálculos con eso. Eh, Sí, en este momento se está intentando hacer digamos que pasarnos a coordenadas planas y lo estamos haciendo con ayuda de Roberto, pero igual en este momento, aunque sí es verdad que digamos que no se pueden hacer comparaciones tan precisas, ¿cierto? O no tan comparables. Recordemos que igual la herramienta por ahora es una herramienta para avisar de posibles traslapes, ¿cierto? No es como para confirmar muy detalladamente de cuántos son las áreas, pero sí para avisar que es necesario hacer un análisis manual, porque siempre termina siendo necesario hacer ese análisis tan manual, ¿cierto?
Entonces, sí, en este momento la herramienta solamente se limita a avisar de posibles traslapes y ya se soluciona pues a mano. Ah, Sí, listo. la Eh, herramienta, Julián, solo, perdona, bueno, dale, tranqui, dale. no, que la herramienta por ahora lo que hace es coger toda la información disponible de la cartografía, ya sea en cualquier formato, KML, Shape, y lo que hace es tratar como de agruparla para identificar un posible traslape, pero el traslape se analiza, lo analizamos ya desde la parte ya más técnica, ¿sí? La herramienta da como una alerta prácticamente. Listo, ok. No, súper bien porque estar Ujú. recopilando esa información ahorra trabajo. Y cuando el protocolo o digamos la guía, ¿cuándo la van a lanzar? ¿O ya está disponible para la No, utilización? estamos trabajando en las directrices para lo del sistema de coordenadas, estamos trabajando en ello, pero se espera que en un plazo mayor de 2, 3 meses esté ya publicada. Estamos en ello. Dale, perfecto. Muchas gracias. Yo voy a ir respondiendo como las preguntas que habían acá en el chat. Por ejemplo, acá Sí, dicen la Catalina, herramienta. una cosita Vale, antes. Nos quedan 2 minutos, pero vamos a extender un poco para poder contestar todas las preguntas, ¿vale? vale, Entonces, los bueno. que puedan quedarse un poco más de tiempo, la idea es evacuar todas las preguntas que tengan por ser Ujú. este un tema de mucha importancia e interés para todos. Sí, bueno, acá dice la herramienta, Felipe Rueda, la herramienta toma todos los proyectos vinculados a la plataforma o únicamente proyectos que se encuentran en ciertas etapas, por ejemplo, proyectos en etapas avanzadas. La herramienta actualmente toma todos los proyectos que están registrados en todos los estándares, ¿sí? Eso es lo que hace la herramienta. La información disponible de la cartografía de proyectos registrados en los estándares que ya mencionó Alexander. En el caso de nosotros, solamente toma la cartografía de los proyectos que están registrados, no formulados. Eso no va a estar disponible, entonces por eso no la corre. Eh, bueno, Jorge, bueno, así se conoce las TUT Data. Bueno, esto creo que ya está solucionado con el sistema de coordenadas a nivel internacional que se van a manejar las UTM, que acá contesta Jorge Plauchu. No sé de dónde venía eso, si había otra pregunta por atrás. UTM planas, dice Víctor. Y Jorge respondió que sí, así es. El sistema universal de transversal Mercado, que son en coordenadas planas, como lo dijo Roberto. ¿Cuál es el nivel de resolución de los traslapes? Nosotros ya para identificar los traslapes llegamos a nivel de hectárea. Estamos trabajando hasta esa resolución. En algunos casos, cuando las áreas o el traslape es muy mínimo, llegamos hasta metros, pero la mayoría de los traslapes identificados es hasta hectárea. Bueno, la magnitud, muchas gracias. Y en magnitud me imagino que se refería a las áreas, ¿no? Perico, sí, tengo una pregunta. Liliana Barragán, ¿cuánto tiempo en promedio puede tomar el desarrollo de los 5 pasos identificados en la herramienta desde que inicia el proceso hasta la generación del reporte? Nosotros en ese sentido somos súper eficientes. Una vez la herramienta genera la identificación de un potencial traslape, lo que hace EcoRegistry es darnos el reporte. El reporte, mientras EcoRegistry nos genera el reporte, el área técnica de Ser Carbono revisa ese reporte y generamos otro nuevo reporte con la determinación de si efectivamente existen las áreas traslapadas o no en un plazo no mayor de 5 días. Estamos siendo muy rápidos. Entonces, Catalina, eh, solo un tema ahí. Y ya se nos han presentado casos donde efectivamente los desarrolladores han accedido a reunirse conjuntamente por iniciativa de Ser Carbono, dado los resultados, y hemos podido solventar estas soluciones. Y son varios los casos donde se han descubierto efectivos traslapos, retiro de un desarrollador sobre unas áreas, aclaración de que son errores y demás. Hemos tenido casos de ese estilo. Entonces, un poco también para mostrar que aquí también es un tema de voluntad de las partes, y que nosotros desde Ser Carbono activamente estamos persiguiendo que pues, las soluciones sean de manera clara. sí, tal como lo dice Alex, hemos tenido ya identificación de muchas situaciones de potenciales traslapes
que hemos corroborado, los que corroboramos pasamos a la fase de ya como Sercarbono actuar como mediador entre las partes y ahí darle soluciones. Hasta el momento pues se han solucionado el 90%, tenemos un 10% todavía por responder, que responde también a la inquietud de Pablo, pero pues estamos trabajando en ello. Eh, Dice acá Karina Ocampo, tengo unas consultas, ¿la herramienta está abierta al público? Es decir, ¿se puede acceder para evaluar un posible proyecto? ¿Con qué estándares? Creo que en este momento Alexander me corrige, la herramienta es abierta o tiene alguna implicación para su uso, la herramienta de corregistro. Alexander, Ah, bueno. Perdón, Catalina, ¿me podrías volver a repetir la pregunta, por favor? que si la herramienta tiene acceso público o es restringido el acceso. En este momento está restringido y tiene acceso por ahora Sercarbono. Carbono, vale. Y de todos modos, cuando uno ve, tiene alguna inquietud sobre algún proyecto, nosotros le hacemos de forma independiente, corremos la herramienta. O sea, cuando nos hacen las solicitudes directamente a nosotros, también les hacemos el favor, ya que tienen esa restricción, como lo comenta Alexander. Bueno, Carlos Jiménez, gracias por la presentación y herramienta. ¿Qué programas o sus plataformas de registros se encuentran ya vinculadas? Incluye programas jurisdiccionales como ATR, TRIS, EF, CPF para países con estas iniciativas. No sé, Alexander, aquí, ¿qué programas ya se incluyen? Alexander, Cata, inclu- perdóname, es que pues, llevo un rato con muy mala conexión y no puedo tampoco ver las preguntas del chat porque se me borran cada que reingreso. Qué sí, pena, Cata. ¿Sí me podría volver a repetir la pregunta? sí, que si en la herramienta se incluye programas jurisdiccionales como ART, TRIS o FCPF para países con estas iniciativas. Por eso. Bueno, esa pregunta yo creo que la respondí por ahí en el chat. Vale, vale. Por ahora solamente se está incluyendo Averra, Biocarbon, Colza X, Sercarbono y algunas cartografías de áreas protegidas que digamos que han sido como las que se han podido conseguir de manera pública, ¿cierto? Por medio de web scraping. Pero por ahora solamente esas que listé. Ya, vale. Eh, vale, aquí dice Ana Munevar, cuando la herramienta identifica que hay un traslapo geográfico entre el proyecto y una figura ambiental, por ejemplo, con un distrito de manejo integrado, debería considerar que no solo es suficiente identificar el traslapo con la normativa ambiental, sino que deberían considerar la zonificación de uso de la tierra, de uso del suelo, perdón, de esta figura ambiental. Este tema será manejado por la herramienta de corregistro o será labor del OEB. Yo creo que esta es una labor, además de que lo revisa el OEB, es una labor también que tiene que revisar el desarrollador o titular del proyecto, que tiene que revisar realmente si la normativa está con algún otro tipo de traslapo, eh, sobre todo con resultados orientados a la mitigación del cambio climático. Pero no sé, aquí si el OEB, no sabemos si esto lo realiza, pero consideramos que es responsabilidad del desarrollador hacer una revisión de la normativa legal vigente en el país que se implementa el proyecto y por tanto pues dar como ese parte de que no hay ese traslapo entre cualquier figura ambiental, como es el caso del Distrito de Manejo Integrado. Felipe Rueda dice, sería útil que en el PDF generado se indicara el tipo de proyecto y la etapa en la cual se encuentran las iniciativas con las que se traslapa el proyecto en caso de que no se tenga contemplado. ¿Vale? Lo vamos a tener en cuenta. Es buena observación. Y vale, ya acá Sara respondió que tenía toda la razón. Se tiene contemplado y estamos trabajando en seleccionar los metadatos decisivos. Tendremos en cuenta la connotación. Listo. Catalina, Y démosle la palabra a Cristian, que tiene la mano sí, levantada. sí, porfa. Yo pensé que Y ya tú no vas había más. revisando las respuestas, si hay Yo dándole acá. alguna que... Ok, Cristian, adelante.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias, El Carbono, y muchas gracias, Ecoregistri, por esta presentación y por el excelente trabajo realizado que, sin lugar a dudas, redunda en poner a punto los programas de gases de efecto invernadero y darnos estas victorias que hemos tenido recientemente, como que ya tengamos programas latinoamericanos participando en Corsia y ECROA, que es algo absolutamente maravilloso y que nos pone en otras ligas de la acción climática en el planeta. Yo un poco tenía tres preguntas. La primera era asociada a los elementos con los que se analiza el traslape en la resolución 1447, de los cuales veo dos perfectamente alineados, que es el tema geográfico y el tema de la acción de mitigación, pero no me pareció ver tan claro el tercero que establece la resolución, que es el de la temporalidad del traslape, por ejemplo, a que sea un proyecto que tiene un periodo crediticio donde un área está participando en ese proyecto y eventualmente en un siguiente periodo crediticio o en una verificación consecutiva ya no participa. Entonces, si se está incluyendo esa variable temporal en el análisis de traslape. Y la otra pregunta es un poco asociada al manejo de los proyectos agrupados, porque pareciera ser que se hace en un momento el análisis, pero por ejemplo para los proyectos del tipo sombrilla, las plantaciones forestales que van aumentando sus instancias conforme se realizan las verificaciones, eso eventualmente hace que cambien los polígonos del proyecto en general, y es un poco entender si ese traslape se va a correr en esas verificaciones periódicas para actualizar o poder identificar un traslape, o si solo se hace al momento de la validación del proyecto para el registro. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Mira, para responder a tu pregunta, pues realmente en la presentación que hizo Roberto, se habló también de ese traslape temporal en cuanto al periodo de acreditación de un proyecto. Ningún proyecto puede tener el mismo periodo de acreditación vigente. Si se traslapa, la iniciativa una de las dos iniciativas no pueden llevarse a cabo y pues va a primar la que primero se haya registrado. Lo mismo sucede en cuanto a el área y la actividad de red más implementada. Entonces, sí se tocó en la presentación. Y en cuanto al manejo de los proyectos agrupados, nosotros lo que estamos haciendo es en cada evento de certificación, estamos corriendo la herramienta desde hace ya 2 semanas. Cada vez que el proyecto pasa al evento de certificación, si el OEB no ha corrido la herramienta, porque pues también eso es nuevo, como lo decimos, nosotros estamos corriendo ya esta herramienta y identificando los posibles y potenciales traslapes geográficos, dadas las características de estos proyectos que son agrupados y que se van aumentando en el tiempo las áreas. Entonces, sí lo estamos haciendo, lo estamos incorporando ya. Vale, ¿Listo, Catalina. Cristian? Muchas gracias, Catalina, por la respuesta. Bueno, ya nos hemos extendido un tiempo adicional. Vamos a las preguntas específicas, Catalina, que queden en el chat. Si después hay alguna que podamos responder directamente al interesado, buenísimo. Ya veo que también muchos se están desconectando. Entonces, yo quisiera agradecer, pues, primero a todos los asistentes de este webinar. Como ustedes saben, en Cercarbono estamos haciendo una serie de webinars que buscan precisamente fortalecer las capacidades tanto de desarrolladores como de OBBs en muchos temas que son vitales y centrales para fortalecer la integridad de los mercados de carbono. Estamos en un proceso de mejoramiento continuo. Comentarles que esto ha producido unos resultados muy interesantes para el estándar, entre ellos la acreditación de ICROA y la acreditación condicional por parte de Corsia, que esperamos además que esa acreditación adicional ya sea confirmada prontamente cuando veamos. Y eso significa simplemente que nosotros estamos trabajando en el camino correcto, que todavía obviamente hay muchas cosas por mejorar, como lo tienen muchos otros estándares, pero que estamos haciendo todo el trabajo precisamente para fortalecer procedimientos, metodologías, protocolos, de tal manera de seguir fortaleciendo los mercados de carbono como un instrumento idóneo para el financiamiento climático a nivel global. Esta serie de webinars tienen ese objetivo y
precisamente queríamos cerrar el año con este, que es un tema, digamos, muy especial, que levanta muchas inquietudes, precisamente para mostrar lo que se está haciendo y precisamente para mostrar que hay avances y que seguimos fortaleciendo el estándar en ese sentido. No queremos mostrar precisamente eso, y vendrán nuevos cambios y vendrán actualizaciones del protocolo y vendrán mejoramientos con base en las observaciones que todos han hecho, porque nos gusta escuchar, nos gusta estar cerca de nuestras partes interesadas y fortalecer el estándar en ese sentido. Entonces, créanos que vamos a tener en cuenta todas sus observaciones, vamos a fortalecer el estándar en ese sentido, seguir fortaleciendo. También hacemos un llamado a OBBs y a los mismos desarrolladores, porque a todos nos cabe responsabilidad sobre este tema, para que sigamos y cada uno siga fortaleciendo sus herramientas. Nosotros, desde la parte tecnológica, podemos apoyarlos en muchos procesos, si tienen dudas, y viceversa. Y esperamos pues tener resultados pues tangibles frente a todo este ciclo de webinars que hemos hecho durante todo este año en la actualización. Entonces agradecemos mucho la participación de todos y cualquier duda nuevamente que tengan, inquietudes, pues estamos abiertos, pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos info@cercarbono.com y con mucho gusto se las podemos solucionar. Gracias también a todo el equipo de Cercarbono y de Corregistry por todo el esfuerzo técnico. Esto ha sido un trabajo de más de 2 meses en la organización de este webinar y espero que todos lo hayan aprovechado. Muchas gracias a todos.